Hermanos y amigos, bienvenidos esta vez con otra enseñanza a través de la cual nosotros podemos ir conociendo tanto a Dios como a los hombres, como a los seres que asedian nuestra vida. Bienvenidos a esta enseñanza en la cual estoy seguro que todos afianzaremos nuestro conocimiento, estaremos aproximándonos al conocimiento de todo lo que es necesario que como cristianos y seguidores del Señor Jesucristo estemos siempre apercibidos, siempre atentos a todo esto que es necesario conocer. En el día de hoy hay un tema muy bonito que, como todos los temas de la Biblia, pero este tiene una singular relevancia, porque se trata del engaño al que nosotros podemos estar sometidos por algunas causas que en adelante vamos a conocer. En todo el transcurso de la humanidad, y aún hablando de nuestra propia vida, siempre estemos abocados a estas dificultades, por llamarlas de alguna forma, de engaño y de malas intenciones de parte del enemigo, porque hoy vamos a hablar algo respecto al engañador. El engañador se le ha titulado así, se le ha denominado, porque sencillamente esa es su profesión, engañar. Y desde tiempos muy antiguos siempre procuró que esta fuera su bandera, así como la bandera es del Señor Jesucristo, la verdad. El engañador tiene como su bandera la mentira. Es el antagonismo de lo que nosotros sabemos que es la luz, vendría a ser las tinieblas. Pero de esta forma nosotros vamos a poder mirar de qué manera vamos a ver dos de las formas en que el engañador hace su ejecución engañando. En primer lugar, vamos a ver la mentira. La mentira siempre ha estado desde un comienzo de la humanidad. Siempre le ha dado resultado al enemigo y siempre le seguirá dando resultado, porque es algo de lo que nosotros estamos en nuestra cotidianidad. Hay muchas personas quienes no conocen de Dios y se valen de este recurso que no es de Dios para quedar bien. Pues no es solamente de aquellos que desconocen a Dios, sino incluso también a veces de nosotros mismos. Cuando nos vemos en una encrucijada y que vemos que una mentira es un recurso, lamentablemente a veces la utilizamos. No debería ser así, porque sabemos que las mentiras no provienen de Dios. Las mentiras siempre estarán proveniendo y teniendo su causa en el enemigo. Entonces, por esta razón, la disertación de hoy se llama el engaño por. En primera instancia vamos a verlo por la mentira, porque él ha engañado siempre a través de la mentira. La primera ocasión que registra la Biblia en que utilizó este recurso de la mentira, lo podemos ver en Génesis 3:4, en donde él empieza a tratar con el ser humano y a utilizar este recurso que tiene y que le ha dado muy buen resultado. En Génesis 3:4 dice la palabra del Señor: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Recuerdan ustedes este episodio allá en el jardín de Edén, en donde solamente existían dos personas, una pareja? Estaba Adán y Eva, y estaban deleitándose de lo que nuestro Dios el Padre había hecho para la humanidad. Ellos estaban representando a la humanidad, eran los únicos moradores del jardín de Edén, los únicos seres humanos
que el Señor había diseñado con sus propias manos a Adán. Y sabemos la historia por la Biblia que Eva fue sacada como ayuda idónea del mismo Adán, de una costilla. La sacó para que fuese ayuda idónea para aquel ser que él había creado. Y les dio un mandamiento. No tenían más sino uno que cumplir. Y este mandamiento fue: de todos los árboles del huerto ustedes pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrán comer el fruto de aquel árbol. Adán, que fue el que recibió este mandato, lo hizo por mucho tiempo. No sabemos cuánto tiempo estuvo Adán en obediencia, lo mismo que Eva. Estuvieron mucho tiempo seguramente acatando este único mandamiento. Pero con el paso del tiempo, todos sabemos que la fuerza se va agotando. Y a pesar de que eran perfectos, a pesar de que eran inmortales, a pesar de que todas estas virtudes que ellos tenían les favorecían, pero un buen día vino el enemigo y seguramente se le presentó a Eva a través de la serpiente. Se dice, y algunos estudiosos lo afirman, que la serpiente no es como hoy la conocemos. La serpiente seguramente tendría una apariencia muy distinta a la que tiene hoy en día. Esa apariencia debería ser amigable a la mujer. Por esa razón usó a la serpiente para poder llegar a ella, poder hacerle una proposición, y a la manera como ella siempre sabe hacer, como el enemigo siempre sabe hacer, estuvo por medio del engaño. De tal manera que aquí, en esta falsedad, porque no es verdad lo que ocurre en Génesis 3:4 de lo que la serpiente le está diciendo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, notemos un detalle: si dice que la serpiente dijo a la mujer, es porque la serpiente hablaba. Entonces era otra forma de animal, era otra manera en la que posiblemente se comunicó con ella y ella le entendió perfectamente, porque aquí habla como de mucha naturalidad, de que el uno habló y el otro escuchó. La serpiente habló y la mujer escuchó. No moriréis. Esta fue una aseveración de falsedad, porque ya estaba la serpiente utilizando lo mismo que había dicho el Señor Dios Todopoderoso, de que el día que de ese fruto comieren, ciertamente morirían. El enemigo sabía eso. Adán sabía esa responsabilidad que le tocaba asumir y no comer de ese árbol. Pero algo pasó. Si es la falsedad que está radicada en Génesis 3:4, vamos a ver cuál fue la verdad cuando Dios mismo le estuvo hablando a Adán. Esto se encuentra en Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Estaba hablándole exclusivamente a Adán. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ese fue el mandamiento. Ciertamente morirás. Estaba hablándole a Adán. Eva, por supuesto, sabía también, porque Adán le comentó a ella que le dio ese mandamiento y ella también estaba consciente. Pero como no lo había recibido directamente de Dios, sino de su esposo Adán, pues no tuvo de pronto tanta validez como si lo hubiera recibido del mismo Dios. Pero a Dios dispuso que así fueran las cosas. Ella se enteró por Adán. Y como les digo, debió pasar mucho tiempo para que aquellas personas, aquella pareja que se encontraba allí, declinara a ese compromiso que tácitamente se había hecho. Era el cumplimiento, era la obediencia lo que Dios estaba probando en Adán, únicamente obediencia.
Pero las cosas se complicaron más adelante porque entró en la escena este personaje siniestro que se denomina el engañador. Y entró, como vemos, a través de una serpiente, engañando, porque él empieza diciendo, no moriréis. Y el Señor le había afirmado a Adán, ciertamente morirás el día que de él comiere. Siempre ha existido la contradicción de parte del enemigo contra las cosas de Dios. Entonces el Señor advierte y da a conocer sus consecuencias también, porque hace la advertencia: de todos los árboles del campo, del huerto pueden comer, pero del árbol de la vida no vayan a comer. Advierte que no vayan a comer y da las consecuencias por si al caso deciden hacerlo. Y las consecuencias las habla claramente: ciertamente morirás. Entonces sabemos que el enemigo siempre contradice a Dios y tiene como afirmación una falsedad. Siempre lo ha hecho así, a través de la Escritura lo hemos visto. Si vamos a revisar nuestra vida, a veces también tenemos episodios en los que oímos voces que no eran las voces de Dios, les hicimos caso y las consecuencias no tardaron en llegar. ¿Por qué? Porque oímos voces extrañas, porque no acatamos la voz de Dios, porque al igual que Adán se dejó engañar, de pronto porque fue Eva la que le insinuó a que comiera. Sabemos por la Biblia que ella fue la que primero comió, pero luego le participó a Adán. Adán, ¿por qué no se opuso? Si de todas formas la comisión que Dios le había dado, esa orden que le había dado, era para el mismo Adán. ¿Por qué se dejó tentar de su esposa Eva? Pues son preguntas que a veces nos hacemos, pero que la verdadera razón por la cual Adán accedió a la petición de Eva, solamente cuando estemos en el reino de los cielos podremos preguntarlo a Adán mismo, ¿por qué lo hizo? Estoy seguro de que él tendrá una respuesta y será una respuesta valedera para su momento, pero con consecuencias lamentables para toda la humanidad, porque él estaba como representante de toda la humanidad. Y cuando él cayó de la gracia de Dios a causa de la transgresión, a causa de ese pecado, cayó también toda la humanidad, porque él era el representante de la humanidad en ese momento. Hay consecuencias, y sobre todo cuando hay advertencias de que eso puede ocurrir y de que si no se hace, entonces vendrán esas consecuencias. Así ha sido desde siempre. Al enemigo le ha funcionado porque son mentiras, y la mentira siempre será un aliado y será un recurso que el enemigo está empleando siempre, cada vez que tiene relación con un ser humano. ¿Por qué? Porque él está acostumbrado a hacerlo, porque de lo suyo habla, dice la palabra. Verdad no hay en él, ninguna verdad, porque él aborreció la verdad. Cuando Luzbel, porque así se llamaba antes de pasar a otro nivel, fue creado, la Escritura narra que fue preparado el momento de su advenimiento, de entrar, de incursionar al reino de los cielos. Él tenía un puesto muy importante allí. Se dice que era el de la alabanza, el director de los ángeles de alabanza. Era revestido de hermosura, dice la palabra. Fueron preparados los tamboriles, fueron preparados un gran recibimiento para cuando se le dio la potestad
de lo que debía de hacer. Hay mucha historia respecto a cómo fue que se transformó este ser tan especial y que conoció la luz de Dios, puesto que estuvo al servicio de nuestro Dios. Este ser fue creado por Dios e inicialmente sirvió a Dios y lo hizo de una manera eficaz. Solo que hubo algo en él en que se empezó a desviar y empezó a hacer cosas que no las debió haber nunca hecho, porque en él se encontró altivez, porque en él se encontró igualamiento, como el querer igualarse a Dios y ser como Dios. Esto lo llevó de que definitivamente el Señor lo expulsara del paraíso, le quitara todo lo que tenía, y él, en vista de que estaba en su mente ya el que iba a ser igual a Dios, dispuso en su corazón el hacer una campaña contra Dios. Y como era un ángel de alta jerarquía, efectivamente logró convencer a muchos de sus ángeles. Se dice que fue la tercera parte de los ángeles a la que convenció, y la tercera parte de los ángeles tuvieron que ser expulsados de allí. Todos fueron expulsados, la tercera parte de la totalidad de los ángeles del cielo. Por tanto, fueron muchos los que bajaron con él. Él hizo una gran campaña porque tenía poder para poder hacerlo, porque tenía las suficientes herramientas, los suficientes recursos para poder convencer a aquellos ángeles a que estuvieran a su lado, de tal manera que el cielo quedó con las 2/3 partes y 1/3 parte se fue con él. Bien, hemos hablado ya de la mentira y de la falsedad, lo mismo que de la verdad. Ahora, ¿cómo podemos decir que es la verdad? Debemos sustentarlo con la misma palabra. Todos conocemos que cuando necesitamos saber cuál es la verdad, es necesario que la misma palabra nos aclare estas cosas. La primera norma y la más importante que tiene la hermenéutica, que es la correcta interpretación de la palabra del Señor, es que la misma Biblia es su propio intérprete. Por lo tanto, si queremos buscar la verdad, necesitamos ir a la Biblia y comprobar que una cosa es falsa o que una cosa es verdadera. En este caso, también vamos a hacer lo mismo, pues nos vamos a apoyar en la Biblia sabiendo que en ella vamos a encontrar la prueba para lo que estamos hablando. Podemos ir a Ezequiel 28:2. En Ezequiel 28:2 dice la palabra: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Aquí se estaba refiriendo al príncipe de Tiro, por eso habla siendo tú hombre y no Dios, pero también está haciendo alusión a este personaje siniestro que anda por el mundo engañando. La causa por la cual fue sacado del sitio donde estaba, ahí lo habla claramente: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios. Esta fue la razón, el enaltecimiento y el querer ser igual a Dios. Por esa razón tuvo que salir. En 2 de Tesalonicenses 2:4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose
pasar por Dios. Démonos cuenta que fue muy alto, fue muy largo lo que él pensó, fue muy, osado en querer ser igual a Dios, en convencer, en hacer una revuelta en el reino de los cielos y hacer que muchos estuvieran a su favor. Pero la verdad es que no consiguió nada de lo que pretendía. Por el contrario, fue expulsado él y todos sus ángeles, porque él tuvo su origen, como les decía, un origen en donde todo estaba muy bien organizado, pero se encontró en él el que quería ser igual a Dios. No sabemos de qué forma pudo haberse filtrado este pensamiento en un ser tan angelical como él, pero de alguna forma, cosas que no podemos entender, llegó hasta el corazón de aquel ángel y empezó a ser igual a Dios, a competir con Dios, cosa que de ninguna manera ha debido hacerlo. La causa de la caída de Satanás fue el enaltecerse por el poder recibido, porque él seguramente tenía muchas atribuciones, siendo un alto funcionario dentro de la corte celestial. Él recibió poder. A causa de ese poder es que vino el enaltecimiento. Y ahora entonces empezaba a considerar a Dios como un rival, no como su hacedor y a quien servía, porque él estuvo sirviendo durante algún tiempo, pero luego pasó a considerar a Dios como a un rival. Y con su engaño quiere ser Dios. Sus pretensiones son atrevidas, menospreciando a la creación de Dios. Es decir, una rebeldía total. Vino porque él quería ser igual a Dios. De tal manera que al ser humano siempre lo consideró su enemigo. Ahora bien, como la verdad estaba resplandeciendo en Adán, quiso dañar esa obra porque ya estaba destituido de la gloria de Dios. Y como Adán estaba en la gloria de Dios, empezó a hostigar, empezó el trabajo que él sabe hacer, que es el de engañar con mentiras. Y por esa razón estuvo en este evento. Otra faceta que tiene en el engaño es la imitación. Hay un evento en la Biblia en donde podemos ver también, se encuentra en Apocalipsis 6:2, dice: y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Una persona que no esté familiarizada con la Biblia, seguramente que va a asimilar a lo que dice aquí con que es el Señor Jesucristo, porque está montado en un caballo blanco, porque tenía una corona, porque salió venciendo y para vencer. Si se hablan de todas estas cosas, va a apuntar a que se trata del Señor Jesucristo. Sin embargo, como un engaño más, estamos en la imitación. Él es experto también en imitar las cosas de Dios para así engañar y desviar y sacar del propósito a algunas personas. De tal manera que vamos a ver ahora la verdad. Esta es una aseveración en la que es una falsedad porque es una imitación. No se trata del Señor Jesucristo aquí. Ahora vamos a ver la verdad. La verdad se encuentra en Apocalipsis 19:11, donde dice: entonces vi
el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí sí vemos que se trata del Señor Jesucristo, y no como allá lo hace ver y pretende que haya a través de la imitación una falsedad. Entonces el engaño siempre tiene sus facetas, y esta es una de las facetas en las que también a través de la imitación puede estar suscitando engaño en todas las personas. Ahora vamos a ver la prueba, el por qué no es el que dice o el que sugiere que sea. Se encuentra en 2 de Tesalonicenses 2:3. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí estábamos hablándolo al comienzo. Si vemos en la Escritura, el comienzo es cuando aún no se ha iniciado lo que es la tribulación. Y sabemos por la misma palabra que el Señor Jesucristo no vendrá sino hasta después de la tribulación. Aquí nos está asegurando algo. Bien, vamos a la segunda prueba que está en Mateo 24:29. Y dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este sí es el advenimiento, claro, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, no como al comienzo pretende que sea, sino ahora sí podemos entrar a confiar en que esta es una prueba, porque la misma Biblia se afirma, la misma Biblia afirma las verdades que está enumerando. Entonces, dentro del plan divino, primero vendrá la tribulación y el anticristo, y finalizando la gran tribulación, sí podrá venir el Señor. Entonces, ya para concluir, podemos ver en 2 de Tesalonicenses: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es una realidad, hermanos. El día del Señor está cerca. Y vamos a ver la verdadera realidad, ya sin que el enemigo tenga intervención, porque ya no podrá engañar más, ya las cosas serán muy diferentes. Para poder entender estas cosas con facilidad, hermanos, es necesario ser amigos de la Biblia, porque a veces somos engañados por el desconocimiento, pero cuando conocemos no seremos tan fácilmente engañados. En la segunda carta de Timoteo 3:16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Esta enseñanza es la que nosotros debemos tomar de la Escritura. Si aquí nos dice que la Escritura es para enseñar, pues aprendamos de esa Escritura para no ser engañados con facilidad. Para redarguir, pues redarguir es una palabra que tiene que ver con los argumentos que se puedan expresar. En otra ocasión estaremos analizando esta palabra. Nos dice también que es para corregir y para instruir. Esta es la finalidad de la Biblia, que nosotros corrijamos lo que está mal,
Tomemos las instrucciones que Dios quiere que las tomemos y que aprendamos cómo son las cosas. Hermanos, los invito a que seamos amigos de la Biblia, a que estemos siempre procurando investigar para que el enemigo no nos engañe fácilmente cuando alguien que esté utilizando nos esté diciendo cosas diferentes a lo que dice en su palabra. Gracias, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración para que el Señor esté siempre con nosotros, para que Él sea afirmando el hecho de que debemos ser lectores de la Biblia y hacedores de su palabra, para que el engaño no sea tan fácil hacerlo en nosotros. Bendito Dios, te damos muchas gracias por el amor que tú nos das. Muchas gracias, Padre, porque hoy hemos visto que el engañador está haciendo su trabajo y que en la medida en que nosotros tengamos conocimiento, no podremos ser presa fácil de él, puesto que nosotros sabremos la verdad y podremos, a través del espíritu de discernimiento, sacar lo que no es verdad y dejar únicamente la verdad, que es el mismo Señor Jesucristo quien ha direccionado nuestra vida. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor los guarde, hermanos. Dios los bendiga.